Hola, acá estamos en una nueva semana política desde la librería Ulises, nuestro auspiciador y anfitrión en esta maravillosa librería, aquí en el barrio Las Tarrias. Acuérdense más, en un rato más vienen las sugerencias de los libros de Ulises. Y bueno, estamos en una semana solo con Mirko, porque Iván tuvo algunos problemas. No pudo venir Sony con Leones. Pero para la próxima semana se nos reincorpora y todos sus problemas de lenguaje. Bueno, pero nos tomaremos gratamente un café. Así es. De Wonderful, gran café, ¿no? Café de especialidad, grano etíope, de Tanzania, de Perú, aquí en Las Tarrias 90, yo lo recomiendo, sinceramente. Sin este café las neuronas no producirían lo que producen que no en este programa, que no es mucho, pero que es bastante más de cómo se encuentran en la mañana temprano. ¿Ah? Es verdad, muy buen café. Sí, de todas maneras, súper recomendado, exquisito. Oye, Mirko, esta semana están pasando cosas que no se preveían. Mira, es súper interesante, ¿no? Es súper interesante. Mundo mediático, mundo político. Porque el mundo del poder está muy movido, independiente que lo electoral no lo esté tanto en el último tiempo, ¿no? Porque tiene que ver, y esto cada uno se jugará su tesis, para mí tiene que ver con el fin del modelo chileno. No, que reitero, no es el fin del capitalismo, sino la forma en que se ha organizado y distribuido el poder en Chile desde el retorno de la democracia y el fin de la dictadura, y eso es lo que está tambaleando. Fin, adecuación, morigeración. Fin, porque cuando tú incorporas otros actores, otras variables, otros modos de relaciones, lo que había se acabó y vas a hacer algo nuevo, ¿no? Te hablo de las subjetividades, las formas de entender las relaciones entre los actores del poder y de la élite con las masas. Eso es lo que está cuestionado. En ese sentido, hoy día se produce una noticia que podría considerarse del ámbito periodístico, pero yo creo que reverbera mucho más allá y es netamente política, que es la salida de Cristian Bofill de la dirección del diario La Tercera, ¿no? Y es notable porque justamente simboliza el fin de una época, ¿no? Bofill transforma a La Tercera en un actor de poder que juega una relación dialéctica perversa y exquisita a la vez con los gobiernos de la Concertación, ¿no? En lo estrictamente periodístico, el proyecto de él es lo plenamente logrado, lo transforma en un gran periodista, ¿no? Yo diría el periodista más importante de los últimos 20 años en Chile, justamente porque logra romper la hegemonía del mercurio en su conversación con las élites, ¿no? El monopolio mercurial que fue tan clave durante los primeros años de la transición, antes del fin de la dictadura y en los primeros gobiernos democráticos, los dos primeros gobiernos democráticos, encuentra este nuevo actor que es La Tercera, y él lo construye básicamente en su relación con los gobiernos de Lagos y Bachelet. Parte, ¿no? Como el año 2000, si no me equivoco ahí, ¿no? Claro, parte como el año 2000, pero a una velocidad del rayo. Logra disputar la hegemonía con todo el respaldo del grupo económico de Álvaro Sayé, que ve en la construcción de un diario para las élites como un mecanismo de protección personal para un recién advenedizo en la élite, ¿no? Una persona, de su grupo empresarial, un grupo económico, ¿no? Un grupo económico no tradicional, un grupo económico que crece y adquiere poder durante los gobiernos de la Concertación. No, y por eso te digo que su diálogo y su relación con la Concertación es siniestra y perversa a la vez. No, buena parte de hoy del Consejo de Redacción del Diario La Tercera está integrada por personajes históricos de la Concertación: Enrique Correa, Óscar Guillermo Garretón, Carlos Minami, que ahora está en el PRO. ¿No? Entonces, hay una época. Bofill representa un tipo de periodismo, ¿no? Que es el periodismo de la segunda parte de la transición, que rompe la tradición mercurial del periodismo de los comunicados, de las versiones oficiales, y transforma, ¿no? la interpretación de la política en una interpretación de la mera lucha por el poder, ¿no? Y eso es un síntoma de época, ¿no? Así como la revista Capital fue muy exitosa, la revista de Guillermo Luchen en su época, porque interpretaba ese Chile los nuevos ricos, y las grandes historias eran cómo obtuviste tu primer $1.000.000, ¿no? Y en la medida que obtuviste tu primer $1.000.000, tuviste una portada, ¿no? Que te adjudicaba ese éxito. Bofill
dialoga como buen hombre que viene de la Guerra Fría con toda esta generación que tiene su segunda oportunidad en los gobiernos de la Concertación, básicamente Lago y Bachelet. Toda esta generación de los Correa, de los Insulza, de los Otones, todas las grandes fuentes de Bofill, ¿no? Que lo admiran, él los admira a ellos y ellos lo admiran a él, ¿no? Y su diario de referencia es La Tercera, el diario que marca la pauta, ¿no? El día a día en los gobiernos de la Concertación es La Tercera, ¿no? Porque ya no creen en ninguna otra cosa que en el poder, derrumbados los socialismos reales, producido el quiebre en esa generación con la experiencia traumática del golpe, a ellos lo único que les queda en la vida es entender que, bueno, esto es lo que hay, se rinden al poder económico, la lucha de la política se trata solamente de mantener el poder, ¿no? Y en ese sentido es la época de esplendor de ese relato de La Tercera. Y como eso está cambiando en el país, porque efectivamente por siglos, no desde que el hombre es hombre, si uno quiere, desde los romanos para ser más exacto, la política es la lucha por el poder, no es única y exclusivamente la lucha por el poder, ¿no? Pero hay épocas donde eso se ve con mayor o menor nitidez. Sí, esta época que están haciendo es una época donde en conjunto con la lucha por el poder la política también se transforma en un debate de ideas, ¿no? Es una mezcla de ideas y de lucha por el poder, de contornos ideológicos y de lucha por el poder. Esa generación viene formateada en la lógica de la ideología, son traumáticas, son malas, porque producen un resultado malo, ¿no? Y eso es el golpe del 73. Entonces, Bofill es un personaje clave, una pieza fundamental en la construcción de su diario y la mirada que su diario tiene sobre la política como actor central, ¿no? Para reflejar eso. Y para eso se debe su éxito. Pero finalmente son todos hijos de la Guerra Fría. La caída de Bofill tiene que ver ¿por qué ocurrió en lo práctico. Era un no es mi reportero, es mi apreciación, además con mucha admiración por el personaje, por lo que él representa, en el sentido de que pese a que inclusive La Tercera publicó cosas de mí que en un minuto no fueron, como cuando ocurrió lo del visor de la nación, pero eso da lo mismo, son detalles, porque hay que mirar las cosas en una perspectiva. Federico, yo creo que lo interesante de la caída, le quitado mucho poder, ¿no? Lo tenía claro, en varias áreas, las cúpulas, ¿no? Del grupo, las cúpulas del grupo Sayé tienen una lectura equivocada de lo que debe ser el diario. Ellos creen que competir con el Mercurio significa mercurializarse, y desde ese minuto le quitan herramientas periodísticas y le quitan esa tensión que le da Bofill al diario, porque le quitan una cierta independencia por ser complaciente con un gobierno de derecha que es pasajero, ¿no? Y ya no tiene la capacidad. Porque como el grupo Sayé crecía día a día, cada vez podía meterse en menos temas desde el punto de vista del área de los negocios, que es el área donde hay más, es más opaco en Chile, ¿no? El mundo más opaco en Chile es el área de los negocios. Claro, Bofill asume el diario con licencia para matar. Él podía hacer lo que quisiera, menos tocar el modelo. En política, menos tocar el modelo económico. Que es donde está la verdadera política. El área de negocio, ¿no? Y el área de negocio era, claro, un área salvaguardada. Bueno, el área en los negocios en Chile no estuvieron cuestionados. El momento en que empiezan a estar en la centralidad, ¿no?, de la agenda de discusión del poder. Y ahí Bofill no se podía meter. No, ahí no, ni el diario ni el grupo tenía capacidad de meterse, ¿no? Entonces debe haber estado muy incómodo. Y eso se juntó además con un gobierno de derecha típico, que es un gobierno de Piñera, que es un advenedizo en el mundo de la derecha tradicional, que ha sido siempre muy mercurial, ¿no? Pero además justamente sin una brújula de navegación clara, que tiene que tener todo diario que se precie para relacionarse con el poder institucional que es el gobierno. Entonces, la declinación de la Concertación es también la lenta y paulatina declinación de Bofill, pese a que él logra armar negocios con este gobierno, pero ninguno de esos resulta, ni tiene la brillantez. Periodístico, para los que estén escuchando. Sí, por supuesto, negocios periodísticos, pero no, ninguno de esos tiene la brillantez, ni se explica y termina en algo que ya hace tiempo pero se cambia a grupo económico, ahora se va a un grupo económico más solvente, si creemos las informaciones que hay en él. Bueno, la información es que se iría al Canal 13. Se va a Canal 13, sí, se va de jefe de prensa, director general de prensa de Canal 13. Curioso rol para él, que es un hombre de trinchera, de barricada, ¿no? Porque no sé si es la trinchera o la barricada, el punto es que él es un hombre de élite, ¿no? Los diarios son la forma en que las élites se informan y se comunican entre sí. Los diarios escritos son la forma en que las élites interpretan la realidad,
¿no? Y la televisión hoy día el circo romano, es masa, opera con otros códigos. Cuando dice diario escrito, en realidad hoy día, el mundo de hoy, de escrito sí, pero escrito en distintos soportes, en papel o en la web, ¿no? Lo que es los mundos Los de medios online. Los medios se tratan de estándares periodísticos, pero es una ilusión pensar que son solo estándares periodísticos. Son líneas, son miradas y son una forma de relación con el poder. Claro, los canales tienen mucha influencia, son decisivos en la época de la telepolítica, son muy claves. Momentos de elecciones. Pero los países se hacen desde la élite, sobre todo en Chile con una lista endogámica como la que tenemos y tan determinante. Pero hoy día, ¿no? En Chile como en el mundo, algo se olvida porque eso lo tienen claro en Mercurio de Tercera, nosotros en el mostrador y en el mundo completo, cuando se habla de medios escritos, que son los que mantienen el diálogo de ideas. Los que marcan la agenda. Los que marcan la agenda del poder político, sí. Son hoy día medios escritos, pero también escritos digitales. Escritos en papel. Bueno, eso no va a ser suficiente. Bueno, eso es lo que aspiramos nosotros. Entender que lo digital es un soporte. Es cuestión de ver de político.com en Estados Unidos, sí, es la tendencia, Huffington Post. Es la tendencia y por eso que cuando hablamos de la tercera no solo estamos hablando del diario en papel, la tercera, estamos hablando de la tercera. Estamos hablando de la prensa escrita, independencia si su soporte es papel o es digital. Porque puede ser la tercera online. Pero la televisión, el negocio audiovisual, tiene otro sentido, tiene otra incidencia. Sí. Es impactante, es masivo, te puede eclipsar un tema por un día o dos, pero no tiene la capacidad de narrar y de contar lo que ocurre en la trastienda del poder, ¿no? Lo mismo ocurre con la radio. Y lo mismo ocurre con la radio. Acompaña mejor a la gente, pero otro tipo de por eso son medios complementarios. Sí. Y cada uno apunta a públicos distintos y audiencias distintas. Pero todo este holding del grupo Sayé que descansaba en el poder de la tercera, ¿no? El poder de influencia de la tercera. Claro, es el buque insignia, si pensáramos en la, hoy día empieza en la flota. Empieza a tambalear, ¿no? Porque su capitán, por tantos años que lo había hecho tan bien, se va. Y lo reemplaza, entiendo, que lo va a reemplazar Turner, ¿cierto? Turner, que llegó otro perfil nada que ver, ¿no? Claro, un hombre que venía al grupo Claro, que no brillaba mayormente como director de Diario Financiero, se fue a armar pulso, un tipo de buenas redes, pero no es un periodista con la capacidad de vértigo y tensión que es la que le imprime el proyecto de Ofil a la tercera, que la logra posicionar justamente como un competidor del Mercurio. Ahora en esto es tu culpa el grupo confundió, los mandamases del grupo confundieron competir con el Mercurio con parecerse y mimetizarse con el Mercurio, y eso es imposible porque eso tiene que ver con el origen, con la cuna, ¿no? Con más de 100 años, con los mundos, con las tradiciones, y el Mercurio, siendo que hoy día es un medio que tiene una viabilidad económica muy potente, le ha ido muy bien en términos de números, ha perdido incidencia y fuerza en la construcción de la agenda. Entonces, el mundo tradicional de la prensa, sí, yo siento que empieza a quedar ya más claramente un poco vacío, en términos de su capacidad indiscutible hace 10, 20 años de controlar la agenda, de poner la música que bailaba el poder político, ¿no? Porque esa es la gran habilidad de la tercera Ofil, lograr marcar de manera absoluta la construcción de la agenda. Quien maneja la agenda es el que tiene el poder. Y por mucho tiempo Ofil, a través de la tercera, ha manejado la agenda de la política, con Lagos, con Bachelet, ¿no? Están pasando cosas, esto está en desarrollo, ¿no? Está en proceso, y vamos a ver qué va a pasar con Ofil, cómo se va a sentir y cómo va a lograr actuar en el interior del grupo Luxic y del Canal 13. Y yo ahí pondría un gran interrogante, porque yo te diría que hay un reposo del Guerrero en términos de su... Y para la tercera y el grupo mediático del grupo Sayé, también un gran signo de interrogación. Y lo que tú dices, para el mundo mediático chileno que va a tener un actor menos relevante que antes. Son señales que refuerzan las dudas sobre la viabilidad, el nivel de liquidez que tiene este minuto el grupo Copesa. No se da en cualquier momento. Le han pasado muchas cosas. No se da en cualquier momento, se da en el momento en que el grupo y su controlador no son noticias. Mira, ¿no? Hace poco se fue Sichel, su gerente general. Sí. Max Sichel, ¿cierto? Ahora se va, estamos hablando de cargo muy alto del grupo. El director de prensa, Ofil. Hay rumores que se iría también otra gente, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, es interesante, por eso lo que está ocurriendo es un proceso político en la sociedad chilena, en el mundo del poder, que va mucho más allá de lo electoral,
más allá del resultado del 17 de noviembre, que es lo episódico, ¿no? Hay otras cosas. Oye, me aguanté mucho más interesantes. Me aguanté porque todavía no están confirmados. Muy bien, lo que habla muy bien de tu capacidad de continencia, que no siempre es tan nítida. Contención. De contención. Oye, bueno, ¿qué pasa con la lista de para las parlamentarias? Bueno, ahí también hay una señal a la que hay que ponerle ojo, se vence el plazo el próximo fin de semana, no el lunes en la noche tengo entendido, se van a inscribir la lista y hay que ponerle ojo porque lo esencial que se juega en la inscripción de la lista es observar cuánta voluntad real hay en el pacto de la nueva mayoría de efectivamente intentar doblajes. Cuánto poder político efectivamente, cuántas fichas le está poniendo Bachelet a la conformación de duplas competitivas. Yo te diría que hay varias señales dudosas al respecto. Eso depende de poder hacer los cambios legislativos que se requieren, ¿no? Sí, no. Yo te diría que hasta el minuto, si tú me das una sensación, porque esta semana empieza el vértigo de la negociación real por lo último, como yo no noto una lista tan potente. Y no serían tanto los lugares donde se hacen los doblajes, lo que te implicaría que los cambios sustanciales que se van a prometer tampoco se podrían realizar. Ahora, esto es esencial porque yo creo que una buena parte de la concertación, toda su cúpula por lo menos, tiene clara conciencia de que no es un gran negocio hacerse de todo el poder y de conseguir todos los objetivos de doblar en senadores y en diputados, porque eso les genera una situación nueva con la que no sabrían lidiar. No existen. Todo el tema de, cuando cayó Rusia, no se habló de un éxito de Estados Unidos. No, pero ¿qué ocurrió? Ese mundo bipolar, controlado en orden, se transformó en un mundo multipolar, lleno de amenazas incluso más graves. Pequeños grupos se transformaron en amenazas para el imperio mucho más efectivas de lo que había sido la gran amenaza al imperio soviético. Nunca hubo un ataque sobre territorio norteamericano durante la Guerra Fría. Sí lo hubo en el mundo, en el llamado mundo unipolar, que era multipolar. Bueno, hay un libro muy yo bonito, creo que chileno de Genaro Prieto, El socio. Se necesitan dos, ¿no? Por último, alguien inventado para poder echarle la culpa, para decir, bueno, la derecha no lo aprobó, pero si tiene una mayoría ¿a eso te refieres tú? De una relación dialéctica, ¿con quién la va a tener? ¿A quién echarle la culpa de que las cosas no se logren o no ocurran? ¿Con quién negociar lo pequeño? Bueno, esa es una mirada. Porque los años de la transición han sido años efectivamente de una relación, relación de negocio, de que los líderes de los partidos lo tienen claro, o sea, sin tocarse su área de influencia, no se disputan. Claro, ha sido una cosa muy bien repartida, que le ha tocado a todos mucho. Pero me imagino que esto, el corazón en la concertación estará dividido, ¿no? Y por eso hay que ver cómo se conforman las plantillas, porque a algunos les pasará, el aparato de poder ya da señales claras de que le complica una debacle de la derecha, como algunos anuncian. Pero otra parte querrá tener las mayorías necesarias para hacer los cambios porque están preocupados que si no se hacen esos cambios el sistema se vuelve inmanejable. Pero hacer unos cambios que no sean tantos, que parezcan, seguir la lógica, ¿no? De que los cambios no tengan tantos vértigos, que efectivamente sean cambios que permitan comunicar una sensación de cambio, pero que el poder no se altere en definitiva, que el agua no llegue, es decir, están todos de acuerdo en que hay que subir 3, 4 puntos los impuestos, 5 puntos. Ya incluso los grupos económicos, eso está entregado. ¿No? El punto es cómo esto no llega. Y eso sirve de bálsamo para evitar lo que nadie quiere en el mundo del poder. ¿Qué ocurre? Que se reparta el poder. De nuevo, que se rebaraje el naipe del poder institucional. Porque es natural que así sea, Federico. Si en esto no hay malos. En esto no hay malo, cada uno quiere conservar lo que tiene, en eso está la naturaleza humana. Podrán haber excepciones, pero son esas. Y todos tienen plena conciencia porque son políticos hábiles en la concertación, con mucha experiencia, que gobernar es otra cosa. Por lo tanto, todas las discusiones sobre el programa de gobierno, si dice que va a hacer esto o lo otro, cómo va a ser la reforma tributaria, la reforma educacional, eso es bizantino, es una discusión bizantina. Va a depender de el día de la elección va a haber una relación de poder clara. Lagos prometió crecimiento con equidad el año 99 para su campaña, y terminó haciendo el CAE.
¿Por qué? Porque es una lectura de que tenía muy poco margen para hacer las cosas, porque la derecha tenía mucho poder, puesto que Lavín había sacado poco menos que 20.000 votos. Tú estás dando... el escenario de poder tiene que ver con lo que se construye el día de la elección. Ahí recién se sabe lo que se va a saber qué es lo que se puede hacer y lo que no. Bueno, ¿sí? Y eso va a depender de las plantillas que se están ahora conformando y cuándo se vence el plazo para presentarlas. El día de fin de semana. Este fin de semana. Sí, estamos a poco, en la próxima semana política vamos a poder evaluar más o menos prospectivamente qué podría pasar. Así es. Bueno, ¿qué recomendaciones de libro nos tiene la librería Ulises, nuestro auspiciador? Hola, esta semana tenemos nuevos títulos muy interesantes como siempre en librería Ulises. Partimos con el irlandés Colm Tóibín, esto es Nuevas maneras de matar a tu madre, un título intimidante y a la vez bastante cercano. ¿Por qué? Porque el tipo a medio camino entre lo literario puramente de ficción y a la vez la crónica literaria, aborda diversas vidas y las complejas relaciones que tienen algunos autores con sus padres o ellos mismos siendo padres. Aquí aparecen W.B. Yeats, por ejemplo, que es un autor canónico para muchos. Con su experiencia de vida, el tipo la lleva a las letras, a las palabras, de muy buena forma. Es una crónica muy certera, quizás una de las más destacadas de este libro, pero también aparecen otros personajes, como Thomas Mann, como Borges también aparece por ahí, y John Cheever, con su traumática y difícil experiencia como padre. Un libro muy bien escrito, es un autor que se conoce poco por estos lados, que tiene algunos textos que también mezclan algo de biografía literaria con lo de ficción, pero esto es lo más reciente de él, aparece muy bien editado por Editorial Lumen. Así que esto muy destacado también para quienes buscan algo más literario de repente en cosas que no dan el ancho. Esto es muy reciente y aparece con bastante presteza acá en el país. Vamos a lo segundo. Esto es un autor que a mí en lo personal me gusta mucho, se llama Horacio Castellanos Moya. Es un autor nacido en Honduras, con una larga estada en El Salvador y con una pasada bastante más reciente por México. ¿De qué habla Castellanos Moya en sus libros? Bueno, en general, El Salvador, México, son narrados, son relatados en todo lo que está pasando en las últimas décadas. Guerrillas, narcotráfico, los barrios bajos, es un autor barrio bajero en muchos aspectos, pero a la vez narra con bastante justeza todo lo que está pasando en esos bajos mundos. La guerra de guerrillas en El Salvador, libros como Asco, libros como Insensatez, como su esfuerzo anterior a este, que es La sirvienta y el luchador. Esto es lo más nuevo, se llama El sueño del retorno. Como siempre, la narrativa de él es muy pegadiza, es un libro que engancha a la primera, como todos los libros de Castellanos Moya. Es uno de los narradores, como dije, partí este comentario diciendo que es uno de los narradores que a mí más me gusta, y creo que este le sigue haciendo justicia, este nuevo título le sigue haciendo justicia a la fama muy bien ganada que ha tenido en el último tiempo. Y terminamos con Altamirano. Este es un libro de finales de los años 80, se lanzó en el año 89 originalmente, provocó un remesón político importante en esos tiempos en la recién naciente Concertación. Es un libro que está reeditado y con esto le hago juicio objetivo al término reeditar. Hay una diferencia sustancial entre reeditar y reimprimir. Cuando se reimprime un título, se pasa por la imprenta de nuevo, se reedita y se actualiza. Eso es la diferencia sustancial. Y esto está actualizado por la misma Patricia Politzer. Esto acaba de salir, obviamente, y seguimos la tendencia de las últimas semanas a los 40 años de aniversario del golpe. Anunciamos también en su momento que iban a salir una serie de títulos conmemorativos. Este es uno de ellos que se relanza nuevamente y es la conversación que sostiene Carlos Altamirano, secretario general del PS durante el gobierno de Allende, el incendiario Carlos Altamirano, y que en sus declaraciones obviamente tenía mucho que contar y dar buena cuenta de lo que pasaba en ese complejo periodo histórico
de Chile. Altamirano, un libro a revisar para quienes no tuvieron la oportunidad de leerse porque no estaba disponible el libro. Creo que es uno de los textos ineludibles ante uno de los personajes más frontales, más decididos y más polémicos de las últimas décadas en nuestro país. Son las novedades de esta semana en Librería Ulises. Bueno, gracias a la Librería Ulises por sus libros, las recomendaciones. Y bueno, estamos despidiendo esta semana política tomándonos un exquisito café Wonderful. Y estamos en desarrollo varios temas, Mirko. Así es. Y nos vamos a entretener mucho la próxima semana. Desde acá, desde la Ulises, con los libros de Ulises y con el café Wonderful, seguiremos conversando. Una nueva semana política. Nos vemos, adiós. Nos vemos, chau.